Estaba en un calabozo, clavando a alguien a una tabla gruesa de madera, cuando sonó el teléfono. Abrí mis ojos, me incorporé en mi habitación y escuché los pasos de mamá mientras caminaba hasta su celular. Eran las 5 de la mañana. Había estado dormido por casi 2 horas. ¿Hola? Atendió. Su voz era apagada, pero solo había una razón plausible por la que podía sonar el teléfono a esta hora. El forense estaba trayendo el cadáver y necesitaban que trabajáramos en él inmediatamente. Probablemente iban a regresárselo a la familia esta tarde. Me levanté de la cama y me puse una camiseta. Adiós. Escuché el chasquido suave cuando mamá cerró su celular y el crujido del suelo cuando empezó a moverse. Pasos tenues me dijeron que estaba caminando hacia el pasillo, y un momento después abrió mi puerta. Despierta, John. Oh. ¿Alguna vez duermes? ¿Ese era Ron? Pregunté, poniéndome los calcetines. Sí, están trayendo el... ¿Cómo sabes eso? Soy un genio. Respondí. Probablemente debas llamar a Margaret si tienen tanta prisa. Se quedó observándome un momento. Luego abrió su celular. Come algo, dijo, regresando a su habitación. y deja de saberlo todo. Al cabo de media hora, Ron apareció en la camioneta del forense, junto con un par de policías. Yo me quedé arriba, observando a través de la ventana, mientras mamá los recibía en la puerta trasera y entraban con el cadáver. Margaret llegó cuando la camioneta se estaba yendo, y todos nos reunimos abajo y nos pusimos nuestras máscaras quirúrgicas y los delantales. Mamá estaba hojeando los papeles. No se reporta que le falte ninguna parte, dijo. Habíamos aprendido a revisar eso antes de empezar, después de una mala experiencia el otoño pasado. Le hicieron una autopsia completa, pusieron los órganos en bolsas y la volvieron a coser. Dejó los papeles en la mesa. Odio estos. Pide el embalsamamiento de cavidades, dijo Margaret, abriendo la puerta. El embalsamamiento de cavidades era el momento en que usábamos el trocar para succionar toda la porquería que había en los órganos y reemplazarla con líquido para embalsamar. En un caso de autopsia como este, en el que habían removido los órganos, ella podía hacer eso de un lado de la sala mientras mamá y yo hacíamos el embalsamamiento arterial en el resto del cuerpo. El problema era que hacer un embalsamamiento arterial de un cadáver sin órganos era como tratar de llevar agua en un colador. Había demasiados hoyos y el fluido se filtraba por todos lados. Teníamos que embalsamarlo en al menos 4 secciones, quizá más. Colocamos el cuerpo en la mesa metálica, que todavía estaba en la bolsa para cadáveres. Me lavé las manos rápidamente y me puse guantes desechables. Luego abrí la bolsa. El forense había envuelto el cadáver en toallas por pudor, y de paso para absorber la sangre que pudiera gotear en el camino, pero no quedaba ya mucha a estas alturas.
El cuerpo estaba blanco y vacío, como una muñeca. «Sostén la cabeza», dijo mamá, poniendo una mano debajo de la parte baja de la espalda de la mujer y otra debajo de sus piernas. Le sostuve la cabeza y los hombros, y a la cuenta de 3 levantamos el cadáver mientras Margaret jalaba la bolsa debajo del cuerpo. La pusimos de nuevo en la mesa y mamá empezó a quitar las toallas. «Cierra los ojos», me pidió, y así lo hice, esperando pacientemente mientras ella guardaba las toallas en una bolsa de riesgo biológico y cubría el cuerpo con nuevas toallas en el pecho y en la ingle. Mantuve mis ojos cerrados hasta que dijo, «Listo». El pecho estaba cortado con una incisión en forma de Y. 2 cortes desde los hombros al esternón y un gran corte del esternón en la ingle. Había vuelto a coser la mitad de arriba, pero la de abajo seguía suelta y por allí se asomaba una bolsa naranja brillante. Margaret abrió cuidadosamente el abdomen, extrajo la pesada bolsa y la depositó en el carrito de metal para llevársela a la mesita lateral junto al trocar. Mamá me entregó un trapo tibio y una botella de spray, y nos pusimos a limpiar el exterior del cadáver. Embalsamar usualmente me relajaba, pero esta vez los pequeños detalles seguían saliendo y arruinándome la calma. Primero fueron sus muñecas, que ya no estaban rojas, pues quedaba muy poca sangre en el tejido, pero estaban obviamente desgastadas y lastimadas. Habían estado atadas por mucho tiempo y muy apretadas. Había secciones en las que faltaba la piel y se veía el músculo expuesto. Me imaginé el cuerpo vivo, a esa mujer respirando, luchando desesperadamente por escapar de sus ataduras. Se retorcía y se volteaba, combatiendo contra el dolor mientras las cuerdas se clavaban en su piel y la arrancaban. No podía escapar. Pensé en el lago, tranquilo y desolado, y alejé los pensamientos del forcejeo. Yo solo estoy limpiando, nada más y nada menos. Solo hay que ponerle más spray en esta parte y restregar gentilmente. Todo está en calma. Todo está bien. La piel era suave en su mayoría, pero marcada aquí y allá con cortes, costras y ampollas. Ahora que habían limpiado el cuerpo, eran mucho más evidentes las marcas que había visto en el lago. Parecían motear el cuerpo como espeluznantes puntitos de confeti, esparcidos aleatoriamente. ¿Qué pudo haber hecho algo así? Las ampollas eran evidentemente por quemaduras. Cicatrices siniestras donde la piel había burbujeado y se había hinchado como una salchicha en una parrilla. Toqué una suavemente, sintiendo las irregularidades. El centro de la ampolla era duro, como un callo, o como si hubiera sido quemada por algo más caliente que el resto. Alguien le había puesto algo a esta persona para quemarla intencionalmente, una y otra vez, en diferentes lugares. Alguien la había torturado. Las cortadas y los rasguños en el cadáver que me habían parecido tan extraños antes, ahora tenían más sentido. No se había arañado a sí misma corriendo por un bosque o cayéndose en la maleza mientras escapaba, sino que había sido apuñalada y cortada deliberadamente numerosas veces. Por las costras que cubrían algunas de las heridas,
Era obvio que esto había ocurrido por algún tiempo. Miré más de cerca, en busca de cicatrices que hubieran sanado, y encontré algunas, delgadas y blancas, esparcidas por toda su piel. ¿Cómo alguien podía hacer laceraciones tan pequeñas? Una navaja de afeitar haría una cortada larga, a menos que fuera usada con mucho cuidado. Estas, por otra parte, eran pequeñas, casi como pinchazos. Dejé el spray y examiné una de las heridas recientes con mayor detalle, estirándola con mis dedos. No era profunda. Miré otra, un pequeño hoyo en el músculo de su muslo, y esta sí era profunda, larga y estrecha, como el hoyo de un clavo. Recordé mi sueño de esta mañana, escuchando a la chica gritar, e imaginé qué hubiera usado yo para hacer esta clase de herida. Un clavo aquí, un destornillador allá, un par de tijeras en alguna otra parte. Se veía caótico, pero también había un patrón en él. Había una mente guiando el procedimiento, tratando con diferentes herramientas para ver qué hacía y qué reacción obtendría con cada una. ¿Un clavo en el muslo provocaría el mismo tipo de grito que un clavo en el hombro? ¿Un clavo en el abdomen? ¿Cuál le daría más miedo a la víctima cuando lo hiciera por segunda vez? ¿Una herida que perforara un músculo, un órgano o un hueso? ¿John? Levanté la vista. Mamá me estaba mirando. ¿Ah? ¿Estás bien? Era difícil leerla con la máscara, pero sus ojos eran oscuros y estrechos, y la piel alrededor de ellos estaba arrugada. Estaba preocupada. Estoy bien. Respondí, tomando el spray y poniéndome otra vez a trabajar. Solo estoy cansado. Te acabas de despertar. Sigo despertándome. Dije. Solo estoy aturdido. Estoy bien. Bueno. Respondió mamá, y regresó a trabajar en el cabello, excepto que no estaba bien. Todo lo que vi y me imaginé haciendo, cada herida en el cuerpo que me vi infringiéndole. Esta no era una muerte serena de una mujer anciana que había fallecido mientras dormía. Esta era una muerte brutal y violenta, una serie de torturas y humillaciones en las que había sido deshumanizada. Esto no tranquilizaba al señor monstruo, lo excitaba. Era un tiburón que olía la sangre en el agua. Era un tigre que olía carne fresca. Era un asesino que sentía que había una víctima. No este cadáver, sino la persona que lo había atacado. Yo era el asesino de los asesinos, y uno nuevo en el pueblo significaba que era tiempo de matar otra vez. Apoyé el spray contra la mesa, más fuerte de lo que pretendía, y me paré para ir al baño. No podía seguir ahí. Me quité los guantes y los tiré a la basura. Abrí el grifo del lavabo e hice gárgaras de agua fría. Me la tragué, me limpié la cara con la manga e hice una pausa. Después de un momento bebí más agua. No me iba a permitir tener esta clase de pensamientos. Yo no soy el asesino, pensé. El señor monstruo es el asesino. Yo soy el que lo detiene. Tenía miedo.
pero tenía que volver allí. Tenía que saber todo lo que pudiera del cadáver, porque eso me diría más de la persona que lo había hecho. Pero, ¿por qué necesitaba saberlo? Recordé las palabras del agente Foreman. Tú no eres un policía. Tú no eres un investigador. No necesitaba estudiar este cuerpo en lo absoluto. Podía ignorarlo por completo. Regresé a la sala de embalsamamiento sin pensar. Mis pies se movían automáticamente. Me di la vuelta para irme, pero en vez de eso, saqué 2 guantes más de la caja en el mostrador. ¿Todo bien? Preguntó mamá. Todo bien. Respondí. Regresé a la mesa y tomé mi trapo como excusa para mirar de cerca las cortadas de los brazos del cadáver. Ya acabamos con la parte de enfrente. Dijo mamá. Ayúdame a sentarla para que podamos hacer la parte de atrás. Tomé un hombro. Mamá tomó el otro y la jalamos. El rigor mortis ya había desaparecido y el cuerpo se movía con facilidad. Oh, Dijo mamá, quedándose congelada en su lugar. El cadáver estaba sentado ya a la mitad, pero era ligero, hueco y fácil de sostener. Miré la mano de mamá y la vi presionando la piel de la espalda del cadáver. Se movía de forma extraña. gas de tejidos, Anunció. Margaret se volteó y miró cautelosamente a mamá. Estás bromeando. Ven a ver. Le pidió mamá y movió su mano otra vez. Miré más de cerca y lo vi. La piel se movía por encima del músculo libremente, como si nada los uniera. Eso era malo. La piel se resbala. Afirmó mamá. Los productos de limpieza de la autopsia habrán escondido el olor. Se inclinó para examinar de cerca la espalda. La olió. Luego se quitó la máscara y volvió a olerla. Se echó para atrás con cara de asco. ¡Ah! Es asqueroso. Vuelve a acostarla, John. Recostamos el cuerpo, con la mente dando vueltas a toda velocidad. El gas de tejido era la peor pesadilla de un embalsamador. Se trataba de una bacteria altamente contagiosa que liberaba un gas nocivo dentro del cuerpo. El olor usualmente era la forma más fácil de detectarlo, pero a veces, como con este cadáver, el olor quedaba sepultado entre otros químicos y la única forma de identificarlo era por el deslizamiento de piel que mamá había encontrado en la espalda, donde las burbujas del gas interior habían separado la piel del músculo. El gas por sí mismo ya era suficientemente malo porque el hedor pronto se volvería tan intenso que iba a ser imposible ocultarlo. Eso no nos hacía ver bien frente a las personas que asistirían al velorio. Peor que el gas, no obstante, era la bacteria que lo producía. Una vez que llegaba al espacio de trabajo, era muy complicado librarte de ella. Si no hacíamos algo inmediatamente, cada cuerpo que embalsamáramos iba a contagiarse de la misma bacteria de nuestros instrumentos y nuestra mesa. Podía destruir todo el negocio. Todos dejen de hacer lo que están haciendo y pensemos. Dijo mamá. ¿Qué hemos tocado? Los guantes de hule, Enumeró Margaret. un bisturí para abrir la bolsa de materiales peligrosos, el trocar. ¿Solo uno?
Preguntó mamá. Ya estaba insertado en la aspiradora. Le respondió Margaret. Ni siquiera abrí la gaveta con los otros. Yo toqué la botella de spray, 3 trapos, el peine y el shampoo. Dijo mamá. John tocó la botella y un trapo. Y la manija de la puerta. ¿No te quitaste los guantes primero? No. John... Dijo mamá molesta. Está bien. ¿Algo más? Yo toqué el carrito. Respondió Margaret. Y deberíamos desinfectar las mesas laterales, solo por si acaso. Y la mesa de disección, obviamente. Agregó mamá. Designemos una zona de infección por donde está Margaret y pongamos todos los instrumentos que hemos utilizado ahí. Mantendremos el resto de los instrumentos limpios y cuando terminemos de embalsamar podemos limpiar la habitación hasta que brille. Y necesitamos llamar a la policía. Dije. Mamá y Margaret me miraron sorprendidas. ¿Por qué? Preguntó mamá. Esto puede ser importante en la investigación. ¿No crees que ya saben? Preguntó mamá. Han estudiado el cuerpo por 4 días. ¿Estaba escrito en los papeles? Pregunté. Mamá lo pensó. Luego miró a Margaret. Tiene razón. Ron nos lo hubiera dicho si lo supiera. Puede ser que la bacteria no se hubiera desarrollado todavía. Además de que Ron necesita desinfectar todo su laboratorio. Afirmó Margaret. De nada sirve que mantengamos limpio aquí si cada cadáver que nos mande ya está infectado. Dijo, poniendo los ojos en blanco. Y estoy pensando en ir yo misma a limpiar. No sé si confío en que Ron pueda hacerlo bien. Mamá se quitó los guantes, los tiró en la basura, luego se lavó las manos con jabón y agua caliente en el lavabo. Cerró el grifo, se quedó pensando un momento y regresó a lavar también el grifo y el dispensador de jabón. Cuando estaba convencida de que todo estaba limpio, me indicó que abriera la puerta, para que ella no tuviera que tocar nada más en la habitación, y fue a la oficina a hablar por teléfono. Bien pensado, John, dijo Margaret. Si no sabían del gas del tejido, probablemente tiene heridas más antiguas de lo que ellos creen. Tienes un don para estas cosas. Regresó a su pila de órganos y yo regresé a trabajar con el cuerpo. El gas de tejido era más común en llagas, en los pacientes de hospital que tenían escaras grandes y desagradables, o en la gente anciana que pasaba semanas o meses enteros sin moverse. La gangrena era otra posible fuente de bacteria, y eso usualmente se mostraba en el mismo tipo de casos. Era posible que este cadáver hubiera desarrollado gas si había sido aprisionada en un lugar duramente por meses, sin que se le permitiera moverse, pero no había evidencia de eso aquí. Además, ambas causas hubieran dejado heridas masivas en el exterior. La mayoría de las suyas eran pequeñas y cualquier infección obvia había sido limpiada durante la autopsia. Había otra forma de adquirir este tipo de bacteria, que no necesitaba de una herida profunda. Puse mis manos debajo de los hombros del cuerpo y lo levanté, sintiendo cómo la piel se deslizaba asquerosamente bajo mis dedos. La espalda estaba cubierta con cortes, pinchazos y quemaduras, justo como el resto del cuerpo.
pero algunas, como había notado antes, eran más grandes, más deformes. El forense había limpiado el cuerpo tan bien que no había infecciones visibles, pero el tamaño de las heridas era suficiente si sabías qué buscar. Pero irregulares y deformadas como si hubieran sido estiradas. Igual que una escara, pero más pequeña. Había pocas maneras en las que eso sucedería en una herida común, y solo una resultaría en gas de tejido. De alguna forma, por accidente o a propósito, estas heridas habían sido infectadas con desechos humanos. Examiné más de cerca las heridas. Era posible que hubiera estado retenida por días en una celda sin retrete, o algunas heces podrían haber sido forzadas manualmente por su agresor en las heridas. En cualquier caso, la deshumanización cruel y devastadora me pegó como una ola, arrastrándome a la eterna pesadilla en la que había estado desde que empezamos con el cuerpo. Estaba en el cuarto de embalsamamiento, pero también en un sótano de algún lugar. Estaba con Yanela Willis cadáver, pero también con Yanela Willis, la víctima llorona y gritona. No una vez, sino una docena de veces. Cientos de veces. Todas al mismo tiempo. Diferentes realidades se entretejían adentro y afuera una de otra gritando a mi alrededor. La apuñalaba, la quemaba, le rompía los huesos. A veces me reía, otras veces maldecía y me enojaba, y otras veces simplemente estaba ahí, pasivo y vacío. Parte de mi mente disfrutaba la adrenalina que me producía, mientras que otra parte estaba tratando de analizar las posibilidades. Quería callar a ambas partes, desesperado por pensar en algo más, pero era demasiado. En vez de eso, me centré en el lado analítico, obligándome a volverlo algo útil y esperando que, de alguna forma, estas representaciones mentales del escenario me permitieran aprender algo o descubrir algo nuevo. Pero en vez de eso, terminaba reproduciendo los mismos escenarios con Brooke, simultáneamente seducido y asqueado por su grito desgarrador. ¡No! Me negué a hundirme en ese pensamiento. Mis ojos estaban abiertos, pero ensoñaciones oscuras me nublaban la vista y se fundían con la realidad a mi alrededor. La mujer en la mesa era Brooke, su abdomen abierto a la mitad. ¡No! ¡Nunca, Brooke! Traté de alejar mis pensamientos por completo, pero de nuevo era demasiado débil. Lo mejor que podía hacer era modificarlos, intercambiarlos con algo menos intenso. Marcy. Marcy era físicamente hermosa, pero no significaba nada para mí, y eso hacía que fuera más soportable pensar en ella. Fantasear con Brooke se sentía incorrecto, como si estuviera traicionándola directamente. Pero si hacía lo mismo con Marcy, no tenía ninguna clase de apego. No había nada que pudiera ser traicionado. Me aferré al pensamiento. Pensé en el tamaño de Marcy y en su tono de piel, en el castaño oscuro de su cabello, y ahí estaba en la mesa. Podía respirar con mayor facilidad ahora. Ya que tenía mi mente bajo control, me di cuenta de que estaba sujetando con fuerza la mesa con una mano, apoyándome en ella como si me fuera a caer. Necesitaba salir de allí. La puerta se abrió y mamá entró, suspirando,
y yo puse la otra mano en la mesa, dando otro paso hacia la puerta. Puedo hacer esto, pensé. Estoy alejándome de una mala situación. Apenas puedo controlar mis propios pensamientos, pero sigo en control de mis acciones. Mamá le dijo algo a Margaret, algo sobre Ron en el teléfono. Las ignoré. Necesitaba irme. Un paso más. Lo estaba haciendo. Y luego la puerta se volvió a abrir. Y Lauren estaba allí, con la cara golpeada, los ojos hinchados por el daño y las lágrimas. ¿Qué pasó?, exclamó mamá. Lauren estaba gimiendo, como un gatito perdido en la vastedad mortal de la jungla. Sus palabras eran un nudo desgarrador de terror y confusión. Me golpeó. Y entonces el mundo se hizo añicos, y el señor monstruo rugió tan fuerte que mamá, Margaret y Lauren pudieron escucharlo. Me miraron en shock y salí corriendo de allí. ¡Muerte! ¡Muerte! La confusión se volvió rabia, y la profunda necesidad de matar explotó en un torrente de emoción al rojo vivo. No puedo esperar más. Tiene que ser ahora. Me fui, dando tumbos por el pasillo, perdido en mi propia casa, hasta que finalmente encontré la salida y expiré aire fresco como un hombre ahogándose. Mátalo. Hazlo gritar. ¡No! Todavía era temprano, pero el sol ya estaba saliendo y una media luz fantasmal bañaba el pueblo. Me detuve un momento para recuperar el equilibrio, sosteniéndome de la pared. Luego caminé hacia mi coche y lo encendí. Tenía que hacer algo más. Las llantas rechinaron mientras me alejaba, y en mi mente Kurt respondía con un grito de terror. En la esquina me forcé a girar en la dirección opuesta de su casa, conduciendo impulsiva y erráticamente, como si mis propias manos estuvieran luchando conmigo. No voy a matar. ¿Entonces qué? Pisé el acelerador con fuerza hasta llegar al límite del pedal y dejé que la adrenalina animal frente a la velocidad limpiara la bruma de mi mente. Cuando se aclaró, bajé la velocidad y me respondí a mí mismo. Fuego. Podía sentir la necesidad hirviendo dentro de mí, un nudo tenso de ira que sacudía y estrangulaba a un ser vivo. El fuego lo calmaría. Fuego. Conduje a toda velocidad al viejo almacén, deslizándome en la grava al estacionar. Salí del coche y azoté la puerta violentamente, haciendo que se sacudiera. Me encantaba el sonido. No había otro lugar al que pudiera ir e irrumpí en el almacén en busca de gasolina. No tenía mi botellón, pero ahí, en la mitad del suelo, había latas de pintura con base de alcohol. Tomé una y vertí el contenido en el colchón y en la pila de madera que había construido el otro día. Tomé otra y la arrojé sin dirección. Rebotó en una pared y cayó al suelo con un ruido sordo, rociando su líquido inflamable por todo el almacén. Pateé un barril para derribarlo, pero se quedó quieto. Lo volví a patear una y otra vez, sintiendo la oleada de adrenalina mientras el barril resistía. Resistía hasta que finalmente se volcó. Luego pensé en Kurt golpeando a Lauren, y grité otra vez. Mi grito hizo eco en el almacén, inarticulado e inhumano.
Busqué en mi bolsillo una caja de fósforos, algo que un piromaníaco siempre trae consigo, y prendí uno con mis manos temblorosas. Doblé la caja de fósforos hacia atrás, atrapando la cabeza del fósforo con químicos entre la almohadilla y el cartón, y la raspé violentamente. El fósforo se encendió y con él prendí el resto de la caja. Sentí la adrenalina mientras se encendían. Mi respiración era cada vez más rápida y urgente. Dejé caer la bola de fuego en el colchón empapado de gasolina. El fuego se esparció instantáneamente, alumbrando el lugar y luego apagándose un poco. Conforme el combustible inicial se extinguía, pronto el colchón estaba en llamas. No solo la pintura que había vertido, sino todo. Era hermoso. El fuego se esparció a otras cosas. Las tablas de madera que había apilado, los tablones cercanos, la pintura desparramada en el suelo. Me quedé mirando cómo pasaba de un objeto a otro, a veces corriendo, a veces saltando, siempre moviéndose, creciendo y crujiendo del gusto. ¿Estaba el gato aquí? No me importaba. Que se quemara. Me quedé ahí hasta que ya no era seguro, disfrutando de la liberación. Esto es lo que quería. Esto era el poder. Cuando el mismo fuego estaba haciendo mi voluntad, yo era prácticamente un dios. Retrocedí lentamente, viendo las llamas bailar detrás de las ventanas. Mientras estaba de pie en la puerta de entrada, un destello de movimiento atrapó mi atención, y vi al gato blanco salir disparado de su escondite hacia la puerta abierta. Calculé el momento exacto en el que él pasaría por la puerta, y cuando lo hizo, lo pateé. Chocó contra la pared, lanzando un chillido. Lo tomé por la cola con las manos y lo levanté. Enojado, moviéndolo de un lado a otro y golpeándolo contra la pared. Volvió a chillar, desesperado, y yo volví a azotarlo contra la pared del otro lado de la puerta. Golpeó con un crujido repugnante. ¿Esto es lo que querías? Grité. ¿Esto es lo que querías? Me eché hacia atrás y luego lo arrojé a la mitad de las llamas, que en ese momento tenían un anaranjado jubiloso. El gato salió volando en forma de arco hasta azotarse asquerosamente con una pila de madera. Lo escuché volver a maullar, débil y miserable. Luego el calor era demasiado y abandoné el edificio.